bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Nutriendo la Mente, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me parece bastante sensible, en el sentido de que hay mucha información o desinformación, también incluso a veces un poco de miedo, incluso en el sentido de la seguridad alimentaria me estoy refiriendo. Temas de personas que incluso tienen mensajes conspiranoicos, ¿no? De pensar de que nos meten algo con los alimentos, de que esto no es seguro del todo, de si un alimento u otro me puede afectar a la salud de una forma, si hay incluso intereses políticos, que ahí no nos metemos mucho, pero hay bastante información y, como digo, desinformación. Y estos temas que a mí me interesan muchísimo, pero muchísimo, pues cuento con un invitado de lujo, que es Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y divulgador científico. Así que, Mario, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que es un auténtico placer y como te comentaba, me mola mucho siempre colaborar y aparecer en podcast. Al final, como soy muy pesado y hablo tanto, pues todo lo que sea que me dejen hablar, mejor no, así en casa no me escuchan tanto. Entonces, son temas, como tú dices, muy interesantes sobre los que se habla poquito y yo cada vez más, eso, en redes, como bien decía, percibo ese enfado de la gente, ¿no? La gente se vuelve como muy loca con cosas que son como muy de cajón para mí o para los que hemos estudiado estas cosillas, que bueno, ahora hablaremos sobre eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo veo un tema súper candente. Yo soy nutricionista, pero a mí me pasa mucho, ¿no? Que me preguntan, oye, esto es que, no sé, luego te pregunto un pollo, ¿no? Pero es que la carne o el pollo va hormonado, o es que la Mm. carne tal, es que nos meten hormonas por la alimentación, ¿no? O sea, hay tal punto ya de información, yo creo, que se desinforma, ¿no? Como pasa con muchos temas, con nutrición también. Y bueno, sobre todo, como has comentado, creo que la primera pregunta sea un poquito para que la gente que no te conozca, pues te conozca un poquito más, es un pequeño resumen de tu trayectoria, a lo que te dedicas actualmente, para que te conozcan un poquito más. Pues soy graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es una carrera universitaria, ¿no? Al igual que Nutrición Humana y Dietética. Lo que pasa es que nosotros estamos más dedicados a la parte interna de laboratorio, de control de industria, en fábrica, y claro, eso tiene pues partes positivas o negativas si hablamos de la salud, porque siempre se nos cataloga como, bueno, somos aliados de la industria alimentaria, ¿no? Somos el mal en persona. Claro, va a depender de a qué industria te acabes dedicando. Si trabajas en una industria de chocolates, bollería, golosinas, pues es verdad que esa implicación hacia la salud vas a tener ahí un poquito de conflicto, pero también te puedes dedicar a fabricar conservas, a ayudar en los procesos de calidad de control de verduras ultracongeladas, de muchos productos que también son más o menos saludables o que están en esta gama de buenos procesados, ¿no? Que está ahora tan de moda este Vale. término. Aún así, dentro de todo eso, es verdad que el hecho de que haya un tecnólogo alimentario o profesionales de la industria en general en esas fases previas nos garantiza que no vayamos a sufrir intoxicaciones alimentarias. Porque aunque tengas una chuchería, una golosina, un bollo que sabemos que nutricionalmente no es lo más interesante, hasta llegar a ese punto, antes tienes que garantizar que eso no te va a intoxicar, que no te va a causar una salmonelosis, una intoxicación que puede variar desde un simple dolor de barriga hasta algo mucho más grave, ¿no? Entonces, ahí baremos. Eso es un poco a lo que se dedica un tecnólogo ortodoxo, por así decirlo, que hace la carrera habitual. Yo, como te comentaba antes de grabar, es verdad que me he ido dedicando a la comunicación, a la divulgación y también un poquito al tema del marketing online desde que terminé la carrera, y eso me ha encauzado un poco hacia lo que actualmente me dedico, que es pues tanto la creación de contenido en mis redes, en mi perfil personal público en las diferentes redes, como también a través de mi agencia Destacando, que es un poquito la agencia dedicada al sector agroalimentario con la que pues trabajamos y curramos estas cositas más a nivel interno de las empresas. Entonces estoy un poco a caballo entre esas dos cosillas, que realmente es lo mismo, solo que uno es más público, donde yo soy la cara visible, y otro es pues a nivel corporativo, por así decirlo. Que para quien no te conozca, yo recomiendo muchísimo tus redes y lo que haces, porque a mí me parece súper interesante. Yo te sigo desde hace mucho tiempo y te tenía ya en mente desde hace mucho tiempo, porque esto ya es un proyecto que tenía pensado. Y me parece súper interesante. Como tú dices, hay mucha desinformación. Muchas veces los tecnólogos alimentarios, lo que tú dices, yo creo que se confunde un poco y piensan que vais a favor siempre de la industria o en contra de la población, mejor dicho. Ujú. Y incluso tampoco se conoce muy bien lo que hacéis en este caso o el cómo lo hacéis, ¿no? Y justo has dicho una cosa que me parece súper clave, que voy a empezar también por ahí. El tema de los pasos también que hay antes de que un alimento, un producto se comercialice, porque muchas veces se piensa que es algo muy sencillo o que cualquier persona puede comercializar un alimento o un producto, y tiene que pasar unos baremos antes bastante importantes, ¿no? Si puedes explicar un poquito resumidamente, pero a nivel de seguridad, es decir, Claro. qué filtros pasa. Incluso cuando ya pasan los filtros, yo la información también que tengo por la carrera, que ok, pasan los filtros, pero aún así hay como un límite, ¿no? A nivel, por ejemplo, toxicología o de microorganismos, de oye, pues si, no lo sé, ahora me confirmas tú, ¿eh? Pero por ejemplo, si, me voy a inventar, para que la gente lo entienda, si tienes una colonia de tal microorganismo y eso ya te provoca una patología o un daño,
pues el límite igual está en que tiene que haber como máximo 0,01 colonias, ¿no? Por así decirlo. ¿Esto es cierto o no? Sí, más o menos va por ahí. Hay tanto límites microbiológicos como de toxinas y demás que si tú durante la producción, durante el procesado del alimento en la industria, detectas en los análisis que eso ha superado la legislación, directamente no puedes sacar el producto a la venta. O sea, hay diferentes como puntos de control y están los estándares legales que están súper controlados y súper estrictos. Lo que pasa es que esto, claro, es algo muy rollo, Bueno, coñazo, hablando mal y pronto, ¿no? Que sabe la gente que trabaja en la industria y que la población a veces, o casi siempre, no llega a esa ojo, información, pero hay tanto estándares de calidad o límites que marca la legislación, que esos son los mínimos, que por suerte en Europa y dentro de Europa en España tenemos una situación muy privilegiada donde son de lo más estricto que hay, por eso se dice que la seguridad alimentaria que aquí tenemos es de las mejores del mundo. Luego en Estados Unidos hay otros criterios, en Japón hay otros, en Asia también a veces, según el país, pues tienen más manga ancha, según el tipo de componente, con aditivos funciona de una manera, alimentos ecológicos, pesticidas, es todo un sinfín de opciones, porque al final cada industria no tiene nada que ver una industria cárnica con una de verduras, de vegetales, con una de cuarta gama, que son estas verduras o bolsas que encontramos de lechuga en el supermercado y todo sí. eso. Son como muy diferentes, ¿no? Entonces, dentro de eso, si tú ya encima trabajas con clientes de fuera de la Unión Europea, de Japón y demás, ya te vuelves locos. A los compañeros que yo tengo trabajando en departamentos de calidad tienen que estar lidiando constantemente con cada legislación de cada país, porque si tú vendes en ese país, tienes que hacer caso a esa legislación. Y si tú importas materias primas de fuera, tienen que cumplir con los estándares que aquí tenemos. Entonces, muchas veces se rechazan materias primas que vienen de países como Pakistán, Indonesia, por ejemplo, en el caso de las especias, que allí tienen más tóxicos o límites, bueno, directamente a lo mejor ni los tienen, y cuando importan aquí dices que yo no puedo comprarle a este tío de Bangladesh porque, claro, Es verdad, aquí ya la no, canela, saber lo que lleva y cosas así. Entonces, no pasa el filtro. claro, eso pasa un montón. Y está, por un lado, los estándares o los límites legales que son obligatorios por legislación, que ahí no hay tutía, es decir, no puedes pasarte. Dentro de eso, la microbiología es de lo más importante porque patógenos como listeria monocitógenes, salmonela, suelen ser los que más se miran porque si pasas de cierto límite, el producto no puede salir a la venta. Luego, dentro de eso, por ejemplo, los supermercados añaden una capa extra de protección. Para tú vender un producto en un supermercado, tienes que pasar no solo los filtros legales, no solo los que la propia empresa se impone, porque a lo mejor si el límite que tú decías de colonias es 1, la empresa dice, oye, aunque sea 1, yo quiero esforzarme más y lo pongo en 0,5. O sea, lo pongo todavía más estricto. Pero es que luego el supermercado dice, no, tiene que ser 0,1, ¿vale? Por ejemplo, o sea... Vale, o sea, que el supermercado, dice, por ejemplo, me invento, Mercadona te uh-huh. puede decir a la empresa, yo quiero que máximo tenga Sí, esto. sí, de hecho Mercadona es, no solo a nivel de esos criterios, sino de otras muchas cuestiones, de costes y demás, es de los supermercados que más aprieta, por así decirlo, a los proveedores en ese sentido y que más les exige. Y eso es positivo para algunas cosas, para otras pues ya sabemos que hay Claro. problemas, pero en cuanto a precios y demás, eso es otro tema ya económico, pero a nivel de criterios, de exigencias y todo esto es de los supermercados, no solo Mercadona, Así Carrefour, Alcampo. Por eso al final cuando nosotros compramos un producto en un supermercado lleva tantas capas de protección que podemos permitirnos el lujo, por así decirlo, que no es un lujo, ¿no? Que es algo que la nutrición es muy importante, pero en otros países ni siquiera se contempla eso. En otros países tercermundistas, con pésimas condiciones, donde no hay ni seguridad alimentaria, el problema no es si el chocolate tal te engorda, porque a lo mejor ese producto ni está, ¿no? Lo que te preocupa ahí es, oye, si me como esto me muero. Y claro, eso es así. Entonces, esa barrera desde hace muchos años aquí ya la tenemos más que superada. Tenemos un estado de bienestar en cuanto a seguridad alimentaria muy grande y podemos permitirnos el mirar más allá, que está muy bien, obviamente, yo estoy también en ese barco, decir, oye, vamos a ver qué materias primas son más saludables, cómo podemos, en ese contexto de abundancia extremo donde no vamos a pasar Mejorarlo, ¿no? hambre, pues mejorarlo todo, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Eso que has dicho es verdad, porque yo creo que al final yo creo que el mundo a nivel de ciencia de los alimentos, nutrición, avanza tan rápido. Fíjate, una de las mayores evoluciones a nivel alimentación, me refiero, en mi campo, fue el tema de la disponibilidad de alimentos, es decir, que no tengamos, voy a hablar un poco de esto mismo, ¿no? Pero no tengamos que ir a cazarlo, a buscarlo, sino que a cualquier día, a cualquier momento, en cualquier temporada, tú vas al supermercado y encuentras cualquier alimento. Uh-huh. O sea, al final es un logro a nivel de la sociedad tener esa disponibilidad. Pero también es cierto que luego sí que es verdad que justo lo que has dicho, yo creo que igual en España, por ejemplo, tenemos unos marcos, oye, pues unos filtros bastante grandes, como comentan los supermercados. Claro, eso me hace la pregunta que igual a veces nos pasamos incluso un poco de confianza, porque muchas veces el tema de las fechas de caducidad, Uh-huh. algunas personas, o bueno, yo creo que en cualquier casa, te dicen, no, pero es que eso, la fecha de caducidad es un poco mentira. Yo escucho incluso, no, eso lo hacen para que tengas que comprar más rápido la siguiente, o el típico yogur que lleva 5 días caducado y dices, bueno, si no huele mal me lo puedo comer. Uh-huh. Claro, ¿hasta qué punto
la fecha de caducidad es un valor absoluto o realmente la fecha de caducidad también es como se pone un filtro para asegurarse de decir, oye, bueno, ponemos que es el día 10 de junio, pero igual la realidad es que caduca el día 1 de julio, no lo sé, ¿eh? O hasta aquí, ¿qué riesgo sepa la persona que mucha gente no estaba viendo y seguro que todo el mundo, yo también, hemos comido cosas que se supone que estaban caducadas ya. Sí, ahí hay que hacer varias distinciones. La primera es que hay dos tipos de fechas, ¿no? Está la fecha de caducidad y la de consumo preferente, que no son lo mismo, ¿vale? Ahora, si quieres, lo explicamos, pero Sí. a la hora de establecerla, en la industria se hacen análisis de vida útil, es decir, la industria se pone ese producto a temperatura ambiente o se acelera a veces, porque claro, imagínate que una conserva o un producto que dura muchos meses no es práctico por tiempo dejarlo ahí que se ponga malo como sería en condiciones normales. A veces esos procesos se aceleran, ya sea con temperatura controlada, con humedad, o sea, pues acelerando todo eso para hacer extrapolaciones, al final son cálculos estadísticos matemáticos para decir, oye, esto tiene tanta vida útil, 45 días, 60, porque claro, la fecha que nosotros vemos, nosotros la vida útil del alimento, que es cuánto tiempo dura en días o en meses, no la sabemos en el etiquetado, porque al consumidor lo que le interesa es ese producto concreto, desde que se fabrica, cuándo vence, que es la fecha, ¿no? Más o menos a ojo a veces se puede calcular, porque hay un término también que es el lote, que es ese numerito que a veces empieza por L450, mezcla letras, números. Eso no hay ningún criterio para todos, cada empresa puede usar el suyo porque es un concepto, una numeración, por así decir, interna de cada empresa. Pero hay a veces ese lote coincide con la fecha de elaboración y a veces podemos ver y decir, vaya, pues mira, esto tiene 2 meses o tiene 30 días. Eso ya como Vale. curiosidad. Dentro de eso, la fecha de caducidad es la que más nos debería interesar a la hora de ser estrictos, porque la de caducidad es la que se otorga en alimentos que son perecederos, que sí que pueden tener cierto riesgo de intoxicarnos si nos pasamos de la raya. Claro. Carnes, pescados, productos frescos, elaborados con huevo, son aquellos que, bueno, pueden contener esos patógenos que decíamos antes, ¿no? De forma natural, salmonela, listeria, porque en la carne cruda esto está, ¿no? Está presente de forma inevitable. A veces pensamos que las bacterias patógenas o la contaminación vienen, pues, de factores externos, y puede ser así, de suciedad, al manipular, al tocar con las manos sucias y demás, pero muchas veces los propios alimentos también son una fuente de contaminación de forma natural, porque el pollo crudo, por ejemplo, tiene una bacteria que se llama Campylobacter, que en casi todo el pollo crudo está o en un gran número y debemos asumir que está ahí. Por eso cuando lo tocamos con las manos desnudas antes de tocar cualquier otro utensilio o alimento, pues deberíamos lavárnoslas con agua y con jabón. Entonces, eso ya son muchas recomendaciones ahí mezcladas. Respecto a fechas, decíamos, la de caducidad es aquella que no deberíamos sobrepasar. Si nos pasamos de la de caducidad, hay un riesgo de intoxicarnos. ¿Quiere decir que te vayas a intoxicar? Pues no, pero al final hay más probabilidad. Esto es como la lotería. Si compras papeletas, pues te puedes intoxicar en mayor o menor medida. Y luego está la de consumo preferente, que por ahí sí que podemos estirar un poco más, porque esta es una que se añade, de hecho, es muy polémica. En los últimos años y en algunos países, por ejemplo en Reino Unido, ahora que está fuera de la Unión Europea y todo, se plantean si quitarla, si retirarla, porque realmente es la que se aplica en productos envasados, en productos que son muy secos, que no tienen tampoco una gran actividad de agua. Eso hace al final que los bichillos, los patógenos crezcan. Entonces, pues todo lo que sea panadería, incluso también bollerías y la propia conserva, que son productos que duran muchísimo tiempo, al final ahí tú no tienes un riesgo de intoxicarte si te tomas el alimento después, porque ya hay o bien una tecnología de tratamiento térmico o el producto por su naturaleza no es susceptible de albergar patógenos y digamos que ahí si tú te tomas unos cereales después de la fecha no te vas a intoxicar. Lo que va a pasar es que no va a estar bueno el producto, va a estar rancio, va a estar poco apetecible. Entonces esa fecha sí que la podemos estirar un poquito, ¿vale? Esas son las diferencias. Claro, porque al final, justo, yo entendía un poquito de esa fecha de consumo diferente, pues, como, oye, dentro de estas fechas donde mejor condiciones vas a encontrar el producto, ¿no? Pero vaya, que sí que es lo que has comentado que me parece interesante, el tema de cuando te pasas de fecha de caducidad, es decir, la fecha de caducidad, ahí ya hay un riesgo. Aunque no te haya pasado nunca, pero hay un riesgo, ¿no? De que te Claro, pase. hay riesgo. Que es lógico, ¿no? Por eso, Riesgo hay, puede ser que nunca te pase nada, claro, no es lo mismo pasarte un día o dos que pasarte una semana, que al final el alimento huele ya a pútrido, ¿no? Ya eso que no hay quien se lo coma. eso también es importante porque hay una diferencia incluso en tema de que muchas veces pensamos que un alimento está malo porque huele mal. Y a veces igual el aspecto es igual, la textura, el sabor es igual y está contaminado. Correcto. De hecho, es que hay varias reacciones de deterioro. Cuando crece un microorganismo patógeno que genera toxinas o que está ahí, que puede ser dañino de verdad, no suele cambiar el alimento. Es decir, tú te lo metes para adentro y no te enteras. Por eso la gente se intoxica en los bares con las tortillas, tal, porque el alimento está buenísimo, pero esa salmonela, ese campylobacter no cambia el sabor del alimento.
Eso es Eso es interesante. crecimiento microbiano de patógenos. Luego tenemos reacciones de deterioro, como la propia putrefacción y otros procesos químicos que pueden estar mediados por bacterias o no, y que sí que cambian el sabor del alimento. Cuando crece moho, por ejemplo, que ya el alimento huele raro y todo esto, eso es una señal de aviso interesante. Y ahora, claro, si pasa eso, ya puedes tener como una señal de que no hay que comérselo. Pero es que puede ser que no pase y también tengas que huir un poco de eso. Por eso es importante respetar el tema de las fechas y no siempre fiarte solo del sentido del olfato, de la vista, que es muy importante, Sí, lógicamente, no, pero no es, es infalible, no es infalible. exactamente. Igual que todo esto también, a mí me parece muy interesante el tema de tecnología alimentaria, incluso hablando de conservación de alimentos, a de fecha de caducidad, conservar, es decir, que se consigue que un alimento dure muchísimo más tiempo, que al final eso para mí es un logro, yo siempre lo digo. Entramos aquí en un tema que ahí sí que yo creo que hay mucha desinformación, bastante, incluso muchas veces conspiración o preocupación o miedo, Uh -huh. que es el tema de aditivos, conservantes. Claro, muchas veces se llega a un punto de tal información que hay a nivel de nutrición, sobre todo, que se intenta evitar, que yo creo que eso a la industria le llega también información de, oye, evitar cualquier tipo de conservante, cualquier tipo de aditivo, ¿no? En plan, típicas etiquetas de esto se ha hecho sin conservantes, sin Uh aditivos, sin -huh. nada, solo producto real. Ok, vale, eso está genial. A nivel nutricional realmente tampoco va a cambiar mucho y tampoco, eso te pregunto yo a ti, no creo que eso considere realmente un daño, ¿no? Para solo decir, los conservantes y aditivos también llevan un filtro para poder usarse y todo lo contrario, para mí es algo positivo, que igual me equivoco, para que se puedan conservar, para que haya menos riesgo de intoxicación alimentaria o de infección alimentaria. Pero yo creo que también esos mensajes, como a nivel de mediático, llegan a la industria, igual la industria también intenta eliminarlos, hacer productos sin ellos para vender más, ¿no? Claro, al O, final o la industria debemos pensar que por mucho que nos quieran vender las empresas, ay, que somos muy eco-friendly, que somos muy tal, la empresa quiere ganar pasta. Una claro, industria, si no gana dinero, no existen productos, se quitan del mercado y eso por delante. Ahora no quita que haya empresas que de verdad, aparte de eso, se preocupan por más cositas, pero el dinero es lo primero, si no, la empresa no claro. funciona. Entonces, teniendo en cuenta eso, la industria hace caso y escucha al mercado. Si ve que los consumidores cada vez estamos más interesados en comer sostenible, en que nos preocupan los aditivos, pues obviamente va a hacer productos sin ellos o que limiten un poco estos ingredientes. Esto también es verdad que la propia industria lo ha fomentado porque a veces encontramos en la misma marca o en la misma gama de productos con y sin aditivos y se tiran como sus Justo. propias tiran piedras en su propio tejado. Es en plan, entonces, ¿qué pasa? Que el que no lleva aditivos es el bueno y el otro sí, es una mierda y es el que tú estás vendiendo también, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido a veces, pero al final obedece a temas de marketing y de mercado. Con los aditivos pasa una cosa, y es que hay muchos tipos, hay muchos tipos. Todos ellos pasan filtros que garantizan su seguridad, ahora lo comentamos, pero claro, no es lo mismo usar un conservante que te inhibe el crecimiento de esas bacterias patógenas que te pueden incluso llegar a matar, porque estamos hablando de dolores de barriga, de gastroenteritis, pero es que hay bacterias que producen toxinas que pueden llegar a matarte, sobre todo si eres un niño pequeño, en población muy sensible. Hay una, por ejemplo, que es Clostridium botulinum, que crece a veces en las conservas, porque crece en ambientes sin oxígeno y puede crecer en embutidos. Y si esa bacteria crece y empieza a producir toxina, que es la toxina botulínica, que es la misma que la gente se inyecta para el Botox, Botox, ¿sí? Sí. exacto. Claro, en el caso del Botox se inyecta de forma controlada y que hace paraliza, ¿no? Paraliza los músculos y quita las arrugas y todo este rollo. Pero eso, si tú te lo comes a muy bajas dosis, es uno de las toxinas, de los venenos, por así decir, más potentes que hay en la naturaleza. Te acabas muriendo porque se te para todo el sistema respiratorio, el corazón, acabas muriendo por parálisis de todo tu cuerpo. Una Entonces, muerte un poco agónica, ¿eh? es una muerte que no me gustaría a mí vivir eso, bueno, ni ninguna otra No, muerte, ¿no? no, Pero, no. pero por suerte eso en nuestro entorno actual pues no pasa apenas porque es muy complicado que crezca. Si crece en una conserva y demás, realmente hay muchos controles y esos casos hoy en día no los vemos en la prensa, los que vemos son los de Claro. gastroenteritis y cosas así. Pero eso puede pasar también en casa si hacemos conservas caseras, por ejemplo, que también está muy de moda, si no sabemos dónde poner el límite y qué precauciones hay que llevar. Entonces, claro, ese tipo de aditivos, en el caso de las conservas no, porque la conserva si tú la haces bien, la calientas y demás. Una conserva, de hecho, lo veréis, las latas no suelen llevar conservantes Aguanta. más que un acidulante, algún antioxidante y ya está, porque conservante no necesitan. Pero, por ejemplo, en los embutidos, lonchas de jamón y demás, ahí tienes que añadirlo casi sí o sí, el tema de los nitritos y nitratos, que son conservantes, porque tú ese producto no lo calientas. Es un producto que se llama crudo madurado, es decir, que se somete a unos procesos de salazón y demás, pero no lleva calor. Entonces, no te vas a cargar al bicho con calor. Tienes que usar otros métodos. Y claro, ese tipo de aditivos que son conservantes no es que sean interesantes, es que son casi obligatorios o necesarios. Es verdad que con el tiempo se están investigando nuevas fórmulas y al final cuando se añade un aditivo de este tipo es porque no hay otra solución tecnológica que te quite ese problema. Entonces, en este caso son aditivos muy interesantes. Ahora tenemos
pues otros, ¿no? Ahora Edulcorantes, hay incluso innovaciones, ¿no? El tema de luego te pregunté si hay alguna innovación que tú sí. estás puesto a nivel de seguridad o de fabricación incluso. Sí, hay muchas y al final va en tendencia de, oye, si nos podemos ahorrar ingredientes que ya no son tan necesarios, no porque sean perjudiciales, no porque sean, sino porque al final también a la industria le puede salir más barato, son más interesantes para el consumidor y nos quitan esos posibles problemas, pues oye, mucho mejor. Pero claro, ahí Claro. tenemos esos conservantes que también tienen muy mala fama y luego también están algunos que sí que de verdad dices, a ver, esto se añade con un propósito puramente de maquillar, un aroma, un edulcorante, pues eso, todo lo que sea a nivel organoléptico, que es como cambiarle la apariencia del producto para que sea más atractivo. Eso estrictamente no es necesario, aunque la parte visual del producto también tiene una importancia muy grande porque a todos nos gusta que los alimentos tengan un color vivo, interesante, pero claro, ahí no es tanto el colorante, el edulcorante, sino qué producto lo lleva. O sea, al final el problema no es del aditivo, el problema es que si lo metes a una golosina una vez más, que no es un alimento, no sé ni siquiera si considerarlo alimento, es un producto de Claro, ocio, sí. de bueno, que no te aporta Daño, nada. sí, Claro. sí, sí. Entonces, si tú lo que tienes que ver es dónde está el aditivo, no el propio aditivo en sí. Dentro de eso, los aditivos tienen muchísimos controles. Hay algunos que se van retirando con el tiempo. Tienen también límites legales que se llama, hay un parámetro que se llama IDA, que es la ingesta diaria admisible, que es la cantidad máxima de un aditivo que tú puedes consumir durante toda tu vida sin que se produzcan daños apreciables en tu salud. Y eso es una cifra que se marca en algunos aditivos solo que son un poquito más controvertidos, colorantes artificiales y demás. Con el tiempo se va reevaluando y bajando su dosis si es necesario, en base a las últimas evidencias. Y eso es una cifra que se pone o se marca en base a estudios científicos que luego a partir de factores de protección en torno a 100. O sea, que si la ciencia te dice, oye, son 1000, pues eso 100 veces menos es lo que realmente se marca por ley para garantizar que no haya ningún tipo de problema. Entonces, Justo. hay muchos controles. No quiere decir que sean infalibles, porque ahora pues vamos a ver aditivos en estos años. Hemos visto algunos que se van retirando porque generan dudas. Oye, el por sí, por precaución. Y claro, al final lo que tenemos que hacer es trabajar en base a la evidencia que tenemos. No podemos ni Claro. alarmarnos ni tampoco decir, oye, no, que no pasa nada, que todos los aditivos son súper seguros. A ver, están controlados, pero con el tiempo pues se irán cambiando cosas, como debe ser. Sigan sabiendo, pero sí que es verdad que a día de hoy, si a ti te preguntasen, oye, mejor con o sin conservantes o ciertos aditivos, de forma general es muy difícil, porque como tú dices, hay muchísimos tipos, pero sí que hay un mensaje de seguridad o de tranquilidad, ¿no? De decir, oye, tampoco te preocupes si lleva conservantes o tal, porque igual en muchísimos casos es estrictamente necesario. Igual a otros no, como tú dices, Claro. porque es más para cambiar la apariencia, porque, oye, pues también está ahí dentro del marketing y todo, pero que realmente, oye, a día de hoy es lo que te permite poder consumir alimentos todo el año, da igual la época o mes en el que estemos, ¿no? Que también Claro. son muy importantes. También es verdad que lo que has dicho, ¿no? El factor de 100, ¿no? Es que eso es muy interesante incluso para los edulcorantes también, porque el tema de edulcorantes, que hace poco salió una noticia, que imagino que la viste, o de la OMS, que, bueno, la noticia era de un artículo de la OMS que tachaba los edulcorantes como un daño para la salud. Sobre todo las noticias a nivel de periódicos, revistas, era lo que más alarmaba, Claro. ¿no? Decía que ya has dicho una cosa que lo has dicho tú tal cual, y es que es muy importante. Yo siempre cuando salió lo dije, a ver, hay que tener en cuenta también dónde están esos edulcorantes. Porque claro, si tú te estás tomando un edulcorante en el café por la mañana, oye, la cantidad que estás usando es irrisoria, me refiero, para que te provoque un daño realmente. Pero ahora, si lo que tú te estás tomando es edulcorante porque vienen en bollería, en ultraprocesados, en depende de qué alimentos, oye, pues el edulcorante igual sí, pero igual también lo que te está haciendo es el producto en sí, ¿no? Claro, aparte que en ese tipo de palmeras de chocolate, pues eso, Claro, magdalenas, si te fijas, lo que son sin azúcar es que el eritritol, el maltitol son el primer ingrediente, o sea, lleva más de eso que de otra cosa. Entonces, como puedes imaginar, pues no va a ser lo más interesante, ¿no? Para la salud. En cambio, lo que tú decías en un café, pues hay gente que a lo mejor quiere tomar, ¿no? Menos azúcar. Eso ya es una estrategia muy de nutrición que seguro que claro, eso al manejáis. final yo lo recomiendo en el sentido, si no tiene ninguna patología digestiva, es que no tiene ningún problema que tú digas, oye, pues vamos a hacer un paso de azúcar a edulcorante y luego el futuro ideal que no Claro, tomes edulcorante, ¿no? claro. Pero que tampoco hay una alarma en ese aspecto, yo lo que digo siempre a nivel de nutrición. No vas a ser más o menos sano porque te tomes edulcorante con el café o porque te cenes una ensalada todos los días. O sea, hay algo muchísimo más global que afecta a todo, Claro. muchísimo más, igual que con el tema de la alimentación, ¿no? Y sí que es verdad que hay una cosa que me parece que a nivel de nutrición también se asocia mucho, ya que estamos hablando un poco, luego meter en otro tema, pero que me parece interesante, el tema de la conservación, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces y yo sé que a ti también te gusta pues, el tema de probar alimentos y tal, a nivel organoléptico, a mí también, a quien no, pero es interesante ver que muchas personas, o sea, se tiende a pensar que algo fresco es mejor en todos los sentidos que algo congelado, ¿no?
Mi opinión, a nivel nutricional, bueno, sí, mi opinión profesional, que un alimento fresco va a ser mucho mejor, sobre todo a nivel organoléptico, porque obviamente algo que es recién hecho, algo fresco, pues va a estar mucho más bueno, la preparación y todo, pero que a nivel nutricional realmente tampoco hay una diferencia muy grande. Es más, nutricionalmente, si nos ponemos un poco a la directamente, conservar un alimento congelado va a hacer que conserve mejor su matriz nutricional que un alimento fresco, por mucho que lo guardes o sea fresco, o sea una calidad muy grande. El tema de los congelados, que al final nutricionalmente va a ser incluso mejor un congelado que un fresco a nivel de conservación. ¿Tú qué opinas ahí? Porque muchas personas optan siempre por lo fresco. Y digo lo fresco, obviamente, si te vas a comer al momento, prefiero lo fresco. Pero lo fresco me refiero a que compras algo fresco, lo guardas y te lo comes mañana. Está súper fresco, pero está en el frigo y mañana me lo como. Esto para mañana. Tú a nivel de conservación, incluso para que la gente también lo entienda, ¿cómo se conserva? ¿Cuál es la mejor forma de conservar un alimento que tú has comprado? Que ya esté congelado o que lo refrigeres. Claro, ahí también hay muchos peros, porque realmente no es lo mismo comprar un congelado que ya viene ultra congelado, que esto aquí, el término también a veces eh, nos hace Más miedo, ¿no? liarnos un poco, claro, porque el ultra procesado que está ahora tan de moda no es lo mismo que un ultra congelado. Unas verduras, unos vegetales que se ultra congelan en la industria son perfectamente saludables, incluso lo que decíamos, pueden ser que tenga, incluso no es que tenga los mismos nutrientes, un mejor contenido nutricional o un mejor estado de maduración, porque estos vegetales lo que se hace es que se recolectan y se cortan y en cuando se hace ese proceso se congelan a temperaturas muy bajas, menores de 18 o 20 grados, durante unos pocos segundos. Entonces, ese proceso hace que el alimento se mantenga pues, en perfectas condiciones mucho tiempo y que cuando lo compramos y lo traemos a casa aguante muy bien. Claro, esa ultracongelación no es igual que la congelación que tú puedes hacer en casa, porque en casa tenemos unos equipos, unos frigoríficos congeladores mucho más limitados que los que tiene la industria. Entonces, esa congelación de casa, esa de poquito a poco, sí que puede mermar un poquito más las características también organolépticas del producto. Es muy típico esto de algunas deformaciones o daños por hielo, por frío, que es esas capas, esas escamas que aparecen en la pechuga de pollo, que aparece ahí, pues eso, que se ha congelado, eso hace que luego pierda textura. Entonces, hay esos peros en cuanto a congelación. En general va a depender mucho del tipo de producto. No es lo mismo un pescado, una carne, que un propio vegetal, que incluso los vegetales, yo soy muy fan de esos ultra congelados vegetales. Hay que mirar, por supuesto, que no tengan aceites raros, azúcar y cosas así, pero que son vegetales como los que tú cortarías en tu casa y troceas y en el momento los tienes listos y que incluso a veces no hay que ni descongelarlos porque como están ya en pequeñas porciones, a la sartén directamente ya a funcionar. Yo lo veo una ayuda increíble, ¿eh? Hmm. Yo lo veo un avance. El tema de los ultracongelados, de verduras sobre todo, me parece bestial. Es uno de esas, junto a las conservas y demás, grandes aliados y grandes logros, ¿no? De la industria alimentaria, de la Sí, tecnología de alimentos, que oye, ya no son solo porquerías a veces que comemos con mala calidad nutricional, aquí estamos aunando la magia de esa tecnología que es muy interesante y aparte que el producto sea nutricionalmente muy top, ¿no? Entonces ahí yo creo que es uno de los mejores recursos. Y al final va a depender qué es mejor, fresco o congelado. Hombre, por tema organoléptico, siempre un alimento eso, fresco, un pescado recién comprado en la pescadería y demás, el sabor que tiene eso no tiene punto de comparación, pero es verdad que a veces tenemos que poner en la balanza no solo el sabor, sino los riesgos microbianos y demás. Si tú quieres hacer un sushi, por ejemplo, y quieres tomar el pescado crudo, que se recomienda congelarlo previamente por todo el tema de anisakis y todo esto, pues oye, yo ahí te recomendaría directamente que lo compres ultra congelado porque te vas a ahorrar el congelarlo en tu casa, el tener que esperarte 4 o 5 días, que es lo que se recomienda. O sea, es un poco la balanza, entonces depende mucho del tipo de producto. eso que has dicho me parece muy interesante porque ahora el tema, bueno, ahora lleva ya años, ¿no? Pero el tema del sushi o comer pescado crudo, lo que has dicho me parece muy interesante, es decir, no comprarte un pescado mejor fresco, un Uh -huh. salmón, tratarlo en tu casa, congelarlo, esperarte unos días y igual te renta más lo que te has dicho. Y encima es mucho más seguro. Claro, ahí pues habrá gente que te diga, no, es que yo no lo congelo, que no pasa nada. Bueno, si quieres seguir vivo, yo te recomiendo que no hace falta tampoco eso, pegar toda esa bromas a modo de exageración, pero bueno, y a veces no es exageración por desgracia, porque si es una persona Claro, claro. sensible que tiene esos problemas, ancianos, niños e inmunodeprimidos, es que te puedes llevar a alguien por delante y no es ninguna broma. Total. Entonces, depende mucho de eso, de a quién va dirigido y del público, bueno, de la persona que también vivas, con la que vivas en casa y para la quien cocines, ¿no? En ese caso. Porque Mario, a nivel de técnicas, que antes te he preguntado un poco por innovación, que te iba a preguntar ahora. Claro, ahora mismo yo te pregunto las que yo sé, o que creo que sé. Mm. Pero a nivel de conservación de alimentos, ¿cuál es la mejor técnica? No digo en casa, digo de lo que nosotros Sí. compramos. Es decir, que este alimento, este producto ha sido tratado de esta forma. ¿Cuál es la forma, por así decirlo, la mejor en general? Porque yo me acuerdo cuando yo estudié la carrera de nutrición, que teníamos una parte de tecnología alimentaria,
una asignatura. Recuerdo en ese momento, esto fue hace ya 6 años así, pero bueno, tampoco mucho, recuerdo que había una técnica, creo que era por radiación, si no me Mm. equivoco. Radiación, ¿sí es radiación? Sí, ¿no? Sí, ahí, eso es lo que pasa que en la Unión Europea apenas se utiliza porque tenemos mucho miedo a pues, todas Justo, estas cosas. eso te iba a comentar. Yo recuerdo que mi profesora, que era tecnóloga alimentaria, dijo, esta técnica realmente es la mejor o la más limpia, entre comillas, no sé si será verdad, pero dijo eso, creo que me dijo que en Francia se quería empezar a hacer en ese momento o en algún país, pero que había tanto miedo, porque claro, una persona dice, hostia, este alimento ha sido tratado con radiación, ya Ujú. piensas en que te va a salir un brazo, yo creo, ¿no? Sí, O sea, hay, una, en hay un cáncer y en cosas chungas, claro. Justo. Pero no sé si esa es la mejor técnica que hay o si hay alguna innovación ahora que digas tú, pues mira, dentro de unos años parece ser que esto va a ser lo que se haga o lo prime, ¿no? El Mm, prime de la sí. seguridad alimentaria. Claro, ahí depende como todo. Esta en concreto que llamas, el nombre técnico es irradiación, que es básicamente usar radiaciones muy suavecitas, de muy poca energía, o sea que no te van a causar ningún daño en alimentos. Pero si no recuerdo mal, estas vienen muy bien para todo el tema de alimentos en polvo, especias, pimentón. De hecho, creo que son de los pocos alimentos, ahora haciendo memoria, en la Unión Europea que lo tienen permitido. Y siempre, si se utiliza, debe aparecer en la etiqueta como alimento irradiado y demás. Entonces, como comprenderás, no lo usa ni Dios, porque la gente, si ya te obligan a poner eso, dirá, uy, la gente, pues lo que tú dices, me va a salir cáncer, me voy a morir, ¿qué va a pasar aquí? Claro, claro. La Unión Europea somos muy, para bien, tenemos una gran seguridad alimentaria, pero en algunos avances de este tipo, que pueden ser un poquito más controvertidos, hay mucho miedo. Por una parte es normal, porque al final la población no entiende de estos temas. Y sí que la irradiación, yo también recuerdo cuando lo estudié que se planteaba y se postulaba como algo muy chulo, pero realmente como no tiene tanta practicidad y tiene un poco esa limitación y que no puede usarse en todos los alimentos, porque si no recuerdo mal va a depender de un pequeño tamaño de partícula y no se puede usar en un trozo de carne, por ejemplo, no al menos de forma satisfactoria. Entonces, de lo que yo me he encontrado al final, como te decía, depende mucho del tipo de alimento, porque para cada industria hay un mejor tipo de sistema de conservación. Yo ahora hace poquito, de hecho, en el canal y en mis contenidos he visitado una fábrica de altas presiones, que eso es la leche, eso está muy Así chulo. que guapo. Eso está muy guay porque aparte es una tecnología que está aquí, nace en España desde hace unos 20 años, es relativamente reciente, muy joven. Ah, es de España. Sí, la empresa está en Burgos, que yo fui a visitarla pues ahora hace ya 2 o 3 semanas. Y hemos subido ahí un vídeo explicando el proceso de producción y demás. Lo vi. Es la empresa que fabrica estos equipos que están en casi todas las industrias, es decir, son los fabricantes, los líderes mundiales y son de España, están en Burgos. Y es una tecnología que se llama de altas presiones hidrostáticas. Lo que hace esta gente es que mete alimentos, claro, no valen todos los alimentos, tienen que ser alimentos tipo Que zumos. tengan algún agua también, ¿no? Imagino. ¿Cómo dices? Digo, que te puede valer algún alimento que se ha deshidratado, por ejemplo, en polvo y tal, o tiene que tener también No, en este algo. caso son productos que se pueden comprimir, porque lo que hacen es meterlos tiene que ser en botellas de plástico. Bueno, luego hay otra tecnología que te permite también hacerlo directamente en el líquido, pero suelen ser alimentos líquidos que se pueden comprimir, porque al final lo que se hace, o sea, zumos, todo lo que tiene que ver con también loncheados cárnicos, no tienen por qué ser solo, digamos, líquidos. Lo que buscan aquí es matar patógenos, bacterias con la compresión del agua. O sea, meten estos alimentos envasados en unas cabinas muy grandes para que nos entendamos y los presionan con agua a 6.000 bares de presión, que es una presión, creo que la que hay en el fondo del mar, en la fosa de las Marianas, siempre se pone ese ejemplo, que sabemos que cuanto más bajamos en el mar, aumenta la presión, que por eso cuando subimos, ¿no? los oídos podemos petarnos ahí un poco, ¿no? Esto estamos hablando de cantidades de presión súper locas, súper altas, y claro, es tan alta la presión, se comprime tanto que equivale a un tratamiento térmico. Es como si calentaras el alimento a nivel de que te cargas y matas esas bacterias patógenas. Entonces, eso está súper chulo porque en productos sensibles como el guacamole, que también no lo he mencionado antes, guacamole, zumos, que por sus propias características, si tú los calientas, te los cargas. En el caso de Claro, los zumos, por ejemplo, la vitamina C, pues es muy termosensible y la perderíamos. Y en el caso del guacamole, se oxida enseguida, se pone negro y se pone feísimo. claro. Esa tecnología a mí me flipa porque yo recuerdo estudiar en la carrera y cuando yo empecé estaba como muy en auge y demás, y es una de las más de las grandes desconocidas y que realmente ahora en productos más saludables, quizá los zumos, bueno, sabemos que tiene esa polémica, ¿no? Del azúcar Sí, líquido y demás, pero en guacamole, ¿qué más productos? Todo lo que son estas cremas en hummus, vegetales. por ejemplo, también. En hummus creo que también, pero en ese caso concreto yo no vi la aplicación en hummus, no me lo enseñaron, pero también, por Y, ejemplo, y leche. dime.
¿La leche, por ejemplo? Leche también se puede, lo que pasa que la leche, bueno, buena pregunta, no lo tengo claro si se puede. La leche se sigue calentando porque es verdad que tradicionalmente la Un poco pasteurización de problema, nace claro. de ahí. De hecho, leche no recuerdo que me pusieran de ejemplo, lo tendría que preguntar, pero yo entiendo que sí, porque lácteos tipo quesos crema se hace, o sea que leche como poder se Ah, puede. Y también tiene una parte, bueno, esta gente tiene productos de Mercadona y un montón de sitios, también para conservar al vacío está muy bien, porque ahora sí. en Mercadona que tienen las patitas estas de pulpo y demás, lo hacen con esa tecnología, lo comprimen, lo presionan y aguanta durante mucho tiempo. Entonces, a mí personalmente es una de las tecnologías que más me mola porque te quita toda la parte de el tema de los daños por el calor, por así decirlo. Y luego pensarás, bueno, alguna pega tiene que tener. La única pega es que es un poco cara, simplemente. Claro, estaba pensando que igual a día de hoy. Cada equipo de esos te cuesta entre medio millón de euros y 4 millones de euros. Que dices, ojo con esto. Pero luego, si tú lo aplicas en una empresa real, realmente no es tanto. A lo mejor le subes unos Claro, céntimos al producto. No es una locura, realmente. Y claro. luego otro tema es el reciclaje o la reutilización de agua. Claro, pensarás, oye, se usan grandes cantidades de agua, eso tiene que ser a nivel de sostenibilidad regulero. Pues lo cierto es que no, porque ese agua, como no se ensucia ni nada, la vuelven a reciclar y ya te digo, es una de las tecnologías que yo más potentes veo y por eso a mí me mola darla a conocer y estamos ahí haciendo cosillas que está Oye, muy guay. me flipa, me flipa. A mí encima de lo poco yo también, lo que vi yo de conservación en la carrera, a mí me flipaba el tema de las presiones o lo de cambiar la atmósfera donde se conserva el alimento, porque es que También. me parece súper limpio, súper fácil, o sea, fácil, entiéndeme, pero súper limpio, Mm, un método de conservación súper bueno al final. De eso yo me acuerdo que incluso hacíamos una práctica en la carrera que era con zanahorias, alguna verdura, pero la zanahoria en trozos, que eso sí que se hace, ¿no? Pero se mete al vacío al final de esa forma se conserva de una manera bestial. Pero eso de las presiones me parece súper buena idea. Y joder, si está aquí en España además, pues me parece genial que encima también lo divulgue sobre ello y que espero también que siga creciendo, porque al final, yo creo que al final llegará a un punto que claro, lo que se busca al final siempre es mejorar en todo, ¿no? Incluso en la industria, de que algo que te permita vender o ser más atractivo para el público, supermercado y tal, que también imagino que eso tendrá mucho que ver, ¿no? Porque si tú haces un tratamiento que es más innovador, más limpio, más sostenible, ¿no? Que al final cada vez las industrias tienen como más filtros que pasar, ¿no? claro. Ya no solo tiene que ser seguro, sino que ya más sostenible, más limpio, más tal. Me parece bestial que se pueda hacer así, porque, como tú dices, igual es caro, ¿no? O sea, una persona que de a pie lo escucha y dice, bueno, eso me parece una barbaridad, pero igual una empresa que se dedica a eso Mm. es una inversión que le viene súper Claro, bien. es un bien industrial que se llama cualquier equipo, ya sea una paletizado, o sea, estamos hablando de empresas que facturan y que una Claro, empresa modesta te factura 4 millones de euros de alimentación y dices, vaya, qué locura, y es la más normalita, o sea, y son empresas claro, pequeñas. Entonces, también debemos tener en cuenta que esos costes de los equipos se amortizan muy fácilmente porque lo que haces es sumar unos pequeños euros en la producción, unos pequeños euros, no, mejor dicho, unos pequeños céntimos en el coste, a lo mejor 2 o 3 céntimos, que realmente no tiene tanta importancia. No he mencionado fíjate. también gazpachos y salmorejos, que es el buque insignia un poco de todo esto. O sea, al final esta Ya, tecnología mola porque no solo se aplica, de hecho casi todos los ejemplos son productos bastante saludables y que se alinean con esa tendencia, ¿no?, de consumo cada vez más sano de buenos procesados. Entonces, un bueno, gazpacho, un salmorejo, un guacamole, que es lo que literalmente tengo yo en mi casa y como no a diario, pero casi, pues mola mucho ver que esos productos también están ahí. También el tema del tomate triturado ahora que venden, ¿no? Para, oye, si eres muy gandul sí, sí, sí. y no te quieres hacer tomate triturado, pues también, que es una empresa de hecho que es de Granada, que se llama Caña Nature, que es la que hace casi todos estos productos que yo quiero y espero poder ir a grabarla en septiembre porque tienen Bueno, un equipo de esto de altas presiones, estamos ahí viendo para ir y tal. Y es como, hostia, es que encima mezclas lo guay de la tecnología con una aplicación real que la gente ve en el mercado, que son productos sanos, es como el combo máximo, eso, ¿no? eso te iba a preguntar, pero porque ya por lo que me has comentado, imagino que la mejor forma de conservación de un alimento, o no, hay muchos tipos, depende del tipo de alimento, ¿no? Pero la que tú consideras que es algo que puede ser el futuro, o que ya se presente, pero que puede ser el futuro, es sobre todo el tema de manejando las presiones, ¿no? Es decir, las características atmosféricas del alimento seguramente sea de lo más limpio o que más proyección tiene, ¿no? A nivel de Sí, conservar el alimento y de ser algo sostenible incluso. claro, es que no es, aparte esto no es una tecnología revolucionaria, ahora se está dando un poquito más a conocer, pero esto ya digo, tiene 20 años y se utiliza en el propio sector, se conoce desde hace mucho. Lo que pasa es que no se puede tampoco prever una tecnología todoterreno que vaya a ser la mejor, porque claro, cada una es la mejor en su campo.
Entonces, la claro, pasteurización sigue siendo muy buena en lo suyo. En la leche, por ejemplo, pues es que a lo mejor es más barata, te hace lo mismo y como no te elimina, porque la leche a lo mejor no tiene tantos nutrientes termosensibles, pues va a ser mejor porque te hace lo mismo y más barato. Entonces, la gente que hace claro, leche va a seguir usando eso en vez de las altas presiones. Y luego también tiene un tema que es lo de los envases. Tiene que ser alimentos que vayan en plásticos y demás, porque claro, como eso se moja, no lo puedes, o generalmente un cartón o otro tipo de envase, un vidrio. Los alimentos que van envasados en vidrio no, porque petan, o sea, revientan con la presión, ¿no? claro. Entonces, va a depender mucho del tipo de alimento y de envasado. Una que tú decías, el tema de las atmósferas modificadas, mola también mucho, es bastante inocua, pero también asusta porque se lee eso de atmósfera modificada. Eso es Entonces, cierto. tú lees el modificado y dices, uy, ¿qué me están metiendo aquí? ¿No? ¿Qué me están cambiando? Y entonces, pues es igual que yo cuando hablaba con esta gente de las altas presiones, me decían, es que claro, es un procesado por altas presiones, pero a la gente le da miedo leer eso de procesado porque estamos demonizando mucho el procesado. Entonces, ellos mismos Justo. también tienen miedo a darlo a conocer porque no saben muy bien cómo hacerlo porque esta en concreto, la de altas presiones, no es obligatorio que aparezca en el envase. De hecho, si buscáis en los productos que tenéis en la cesta de la compra o en el frigorífico, no lo vais a leer por ningún lado y puede ser que el producto esté tratado. En cambio, las atmósferas modificadas sí es obligatorio ponerlo, o sea, son cuestiones legales. Eso pasa también mucho con los alimentos genéticamente modificados. Eso es Por ejemplo, otra, algunos, claro, ahí también es eso, obligatorio porque aquí en Europa los tenemos muy demonizados y apenas se utilizan, dentro de que muchísimo. hay bastantes evidencias de que pueden tener grandes beneficios o ventajas, sobre todo para potenciar algunos nutrientes. El arroz dorado, por ejemplo, era un arroz que se investigó, se creó realmente hace mucho tiempo, que lleva un gen concreto que hace que tenga más vitamina A, creo recordar, y por eso le da un Ay, color sí. más doradito, y eso puede ayudar a poblaciones que tengan déficit, ¿no?, de esta vitamina. Entonces, como es, hay Total. un montón de casos, pero aquí en Europa los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, no los queremos ni ver, entonces estamos ahí un Totalmente. poco... Es que, pues digo que ya la industria juega ya no solo con el supermercado, sino con la población en sí. Pero eso encima, cambiando un poco de tema, pero eso sí me parece muy interesante, el tema de la conservación y el miedo, ¿no? También me gusta mucho que tú lo comentes y que pongas ese, por cierto, la gente que vea esto, que no pasa nada que me saco sangre, que, que estoy viéndolo ahora en la cámara. Me gusta también que lo comentes porque también justo este episodio que me interesaba mucho, sobre todo eso, para concienciar un poco más o dar un mensaje de tranquilidad o, bueno, de información, de, oye, esto se hace así, se hace de esta manera, hay muchísimos filtros, no te preocupes o no tengas tanta preocupación de conspiración, ¿no? Como más adelante, ¿no? O sea, un pollo, por ejemplo, no se puede hormonar, o sea, no vas a comértelo hormonado, ¿no? Que eso, a día de hoy, te diría casi que más gente que cree que sí que no. Al pollo, a ningún animal se le puede dar hormonas así como así. O sea, aparte de las Claro. hormonas, hay gente que no sabe ni lo que es una hormona. Pero bueno, se habla de los antibióticos y todo esto desde hace bastantes años, de hecho varias décadas ya, a principios de los 2000, sí, antes de 2010 creo. En la Unión Europea se prohibió el uso de antibióticos para engorde, que antes sí que se criaban los pollos, se engordaban con estas sustancias, compuestos artificiales, por así decir, y claro, eso puede tener ciertas repercusiones. Desde hace mucho está prohibido, o sea, ningún pollo, si a ti te dice, no, este pollo cómpralo porque es súper natural, súper sin hormonas, sin antibióticos, y dice, a ver, señora, ninguno tiene Pues, antibióticos, ninguno tiene hormonas, entonces estás vendiendo es humo, ¿no? más, si un pollo, perdona que te corte, pero si un pollo, un animal, yo tengo entendido, ¿no? Que si está malo o tiene que darle medicación, lo eliminas del lote, por así decirlo, ¿o no? Depende del tipo de... Lo que hay es control. O sea, los antibióticos están prohibidos para engorde, pero sí que están permitidos. O sea, si un animal se pone malo, pues al final le tienes que dar el tratamiento que corresponda durante un tiempo, pero controlado por veterinarios y todo siguiendo unas pautas. Claro, mientras está tratándose, tú esperas que el animal supere esa enfermedad o lo que tenga y ya valoras, dependiendo del daño que sea, si lo metes en producción o no. Pero sí que es verdad que tiene que pasar una etapa de cuarentena, ¿no? Por así decir, hasta que A eliminarlo, ¿no? claro, También. entonces realmente a nivel de antibióticos hay mucho miedo, hay mucho bulo, realmente la alimentación no tiene un peso significativo. El problema que tenemos de antibióticos, de resistencia a antibióticos, viene de otras cosas que yo no tengo ni idea, pero bueno, que son Sí, sí. medicación, tema de tomar antibióticos sin receta y todo esto que es otro mundo, ¿no? Pero por comerte un Es trozo de pollo no estás generando resistencia a para, antibióticos. para lanzar ese mensaje de decir, oye, los pollos que comemos, la carne, no está hormonada, no No, vamos a comer hormonas. en absoluto. Aparte de estas cosas, hay que pensar lo que decíamos antes, hay que ser muy realistas. La industria quiere ganar dinero. ¿Cómo va a ganar más dinero la industria? Matando al consumidor, cargándoselo o manteniéndolo durante más tiempo. La industria le interesa que el consumidor esté vivito y coleando y a ser posible lo más estable en el tiempo posible, porque eso va a hacer que siga comprando, gastando ese dinerito y pues eso Claro. contribuyendo un poco al tema. Entonces, la industria no tiene ningún complot, porque no gana nada con ello. A lo mejor si le dijeran a la industria, te pago no sé cuánto por cada tío que te cargues, a lo mejor se lo pensaban, pero no es el caso, o sea, la industria no gana nada perjudicando al consumidor.
Bueno, Eh, siempre se le ve como esa parte conspiranoica, ¿no? claro. También, sí, me mola también verlo muchas veces porque tú eres el cajón de la conspiración y no Sí, paras. esto No puedes como seguir sin todo, parar. claro. Y una pregunta ya hablando, que para ir terminando, pero sobre todo que voy a tomar un poco desde el principio, el tema que hemos hablado antes de caducidad, de riesgo, de cosas así. Mm, Voy a hacerte 3 preguntas en concreto, ¿vale? Que encima una de ellas, o no sé si las dos, creo que las dos las has visto en tu Instagram. mm. La primera es, ¿qué pasa si yo cojo un brick de estos de pan de molde, Sí. o pan, y la punta, o un trozo, tiene moho, que Uf, se ve, vaya. ojo. Pero yo cojo, quito esa parte de moho y me como el pan. Ahí está bien, porque eso se hace. Claro, ahí depende porque según el alimento, a ver, la recomendación general oficial y la que yo siempre hago es, oye, si ves moho, no te la juegues, el alimento mejor tirarlo a la basura porque claro, Entero, ¿no? Es decir, hasta la parte que no se vea el moho. claro, pero aquí depende del tipo también de pan, podemos hacer matices. Si es un pan tipo molde, que suele ser más blandito, tiene una actividad de agua mayor y aparte está cerrado en una bolsa en la que aunque el moho esté aquí, está en un entorno cerrado donde el moho se reproduce, se mueve por esporas. Aunque tú veas el moho en esta parte, puede estar por todo el alimento. Entonces también pasa, por ejemplo, con los quesos mozzarella, no sé si a alguien le ha pasado esto que compras para Sí, pizza o sí. para tal, que como te descuides Bueno, pestañez, le sale ahí un poco de moho y está por toda la bolsa realmente o está en una parte. En ese caso, como hay una amplia probabilidad de que el moho se haya distribuido, haya llegado a todo el alimento, lo mejor es tirarlo, porque realmente es que incluso por sabor vas a ver que el alimento no sabe igual, el alimento ya ha perdido cualidades y eso es porque el moho está ya haciendo de las suyas. Al final, los mohos son un tipo de hongo microscópico que realmente no vemos a simple vista, pero sí que vemos su manifestación externa o el daño que ya están haciendo. O sea, cuando tú ves esa parte final o esa manifestación, como decíamos, ese florecimiento, esos colorcillos, es la parte del moho que te está queriendo enseñar, por así decir. Realmente hay grandes probabilidades de que ahí esté, está el interés. claro, de que esté por todo el alimento distribuido y tú no te enteras. La recomendación general, sobre todo, también si son frutas, verduras que tienen un gran contenido en agua, lo más probable es que el moho esté por todos lados. Ahora, hay excepciones. A lo mejor si es un pan, yo que sé, una barra de pan que es una barra más tipo rústica, que es más seca, claro, el pan es un alimento con menos agua, pues oye, podrías a lo mejor quitar la punta y comerte el resto. Yo no lo recomiendo, pero podrías apurar un poco más. O quesos curados, que son muy secos, ahí sí que se dice, oye, quita 1 centímetro, un poquito de margen, porque al final un queso curado muy seco no hay tanto riesgo, ¿no? Por supuesto hablo de quesos que no van a llevar moho. Si es un Roquefort y tal, eso es otra cosa porque Claro, son eso mohos va dentro de... inocuos y que se añaden a Exacto. posta porque no son patógenos, no esa es la diferencia. Pero cuando crece un moho espontáneo que ahí no debería estar, es cuando tienes que preocuparte y realmente valorar pues si te merece la pena arriesgarte por un trozo de nada, de un pan, que tampoco merece la pena, quiero decir. Se hace bastante, yo en mi casa lo he visto muchas veces, bueno, pues corta el trozo que tiene moho y Sí, te comes lo otro. todos lo hemos hecho, pero realmente es Sin eso. problema. Mm. Pero realmente, claro, a nivel técnico sí que habría un problema. O podría haber un problema, Claro, y mejor es como dicho. todo, no te vas a morir, no te vas a intoxicar seguramente, sobre todo porque estos mohos generan micotoxinas, que son toxinas que no te producen generalmente un daño inmediato, pero son acumulativas y que eso sí que tiene evidencia de que producen daños en el hígado, en los riñones y también aumentan riesgo de cáncer. O sea que tampoco es una cosa ni para alarmarse ni para tomárselo tampoco a broma, Vale. que está bastante evidenciado que el moho es un peligro. Entonces, si te comes un Y trozo de eso, pan, no te vas a morir, pero oye, aumenta probabilidades de que te pasen cosas. y eso también, el tema hablando del pan, otra cosa que vi, que fíjate esto, cuando lo vi en tu Instagram, me chocó porque dije, hostia, esto me ha pasado a mí casi siempre, bueno, lo veo casi Mm, siempre, y nunca he caído yo, porque otras cosas, por ejemplo, el tema de, oye, cortar en una tabla de madera, pues oye, que siempre parece como más chulo, más guay, pero tiene un problema mayor porque al final las grietas pues se puede quedar también mucho microorganismos, es contaminación cruzada y tal. ujú. Pero yo, por ejemplo, el tema que vi en tu Instagram era el tema de las setas estas de mimbre en los Ah, sí, restaurantes, claro. donde hay migas de pan, o vaya, terminas el pan, te lo rellenas en la misma tal y te lo ponen, o lo coges y te lo pones en otra mesa y Claro. tal. Eso es siempre, ¿verdad? Que lo tengo tan arraigado, o sea, tan arraigado, perdón, en el tema de, lo veo siempre, o desde pequeño, que nunca he pensado, hostia, aquí hay una contaminación cruzada bestial. Claro, aparte esas cestas de mimbre, el problema es que son de mimbre. Si son de plástico, dice, bueno, la gente pues se puede limpiar fácil, pero es que el mimbre es un material igual que la madera. Tiene Claro. muchas grietas, agujeritos, eso como narices se limpia. Pues eso, si te fijas en toda la gente que no pone servilleta, está lleno de mierda en todos los bares. O sea, al final, si no sobra un trozo de pan que ha tocado el otro, a saber eso cómo está, ¿no? O sea, si el tema es que eso es un mero síntoma. Si tú ves eso, ¿cómo será el resto de cosas? O sea, que no cuesta nada poner una servilleta, que el pan no esté tocando directamente, porque es un elemento que acumula Una tela, polvo. ¿no? Claro, acumula polvo muy fácilmente, se va a ensuciar. Entonces, es una de las prácticas que están mal, al igual que, por ejemplo, el tema de las aceiteras, que también es Es muy verdad. habitual rellenarlas. Eso está prohibido por ley desde hace muchos años. Tú no puedes usar una ¿Está aceitera. prohibido?
Eso tengo por ahí algo grabado, no lo he subido todavía desde hace tiempo, pero las aceiteras, las vinagreras, desde hace muchos años está prohibido usar las típicas de cristal rellenables que tú no sabes lo que lleva ahí dentro. Porque por temas de fraude y demás, tú tienes que tener la botellita con la marca como si fuera una cosa a comprar en el supermercado. Y en muchos bares de pueblo típicos lo siguen haciendo. Y eso Claro. es literalmente ilegal y se sigue haciendo también. Hostia, eso no lo sabía. O Sí, sea, que sí. te ponen ahí eso y eso es ilegal, ¿no? Es O ilegal, pero de rollo desde hace más de 10 años. Sí, sí. Sí, sí. claro, yo hace menos de 10 años que lo estoy viendo Sí, todavía. claro. Eso no lo sé, eso me parece interesante también. Y claro, también el tema de, es que justo el tema de bares, restaurantes, ahí también hay mucha legislación para el tema de, sobre todo lo típico de la vitrina, ¿no? Que te ve pues todo lo que tienen al día, que tiene que tener, pues eso, siempre sale con la lucecita que tienen o vaya, que tenga un mínimo de calor, que imagino que ahí hay muchas leyes. Pero eso encima pasa, y esto también es la penúltima pregunta que te voy a hacer para acabar, pero es que esto encima, cuando salió la noticia, tú la comentaste, yo me enteré porque yo ese restaurante he ido varias veces siempre que he ido a Madrid porque me flipa. Y esto ya no solo hablo del restaurante, no quiero hablar del restaurante en sí, sino hablar de lo que, del mensaje. Que es lo que pasó con Casa Dani, que es un restaurante de Madrid que no lo haga, pues son muy famosos por la tortilla de patatas que hacen. Que hubo un caso de salmonela, si no me equivoco. Y es que, ¿qué pasa? Que al final, y no lo digo por Casa Dani, digo cualquier persona que se haga una tortilla en su casa, tortilla de patatas, que lo típico de, a mí, por ejemplo, me gusta que esté poco cuaja, es decir, que esté un poquito cruda por el centro. Claro, aquí también hay un riesgo muy alto, sobre todo en un restaurante que hace muchísimas. Claro, yo cuando vi la noticia pensé, o sea, pobrecillos, qué pena porque le ha pasado esto. Pero en otro caso pensé, bueno, es que no sé la cantidad de tortillas que se pueden hacer al día en un restaurante. O sea, y es como que vas comprando lotes, y al final es muy difícil comprar. O sea, una persona que le gusta la tortilla cruda o cruda por dentro, si puedes decirnos un poco, hay más riesgo, hay menos riesgo, se puede controlar de alguna forma el tema de, oye, pues bueno, si lo haces así, ten en cuenta algo otro, porque es verdad que es un tema que ya digo que muchísimas personas comen tortilla que el centro esté crudo y cuanto más crudo mejor. Sí, que si casi es una bañera, una piscina, mejor, ¿no? Que no haya Sí, no, en ni serio, un yo mínimo no de lo cocción. sabía. Pues eso es como todo. A veces la gastronomía, las preferencias gastronómicas chocan de lleno con la seguridad alimentaria y en este caso con la salud, porque seguridad alimentaria también es equivalente a salud. Entonces, si a ti te gusta la tortilla menos cuajada o cuanto menos cuajada te gusta más, pues estás aumentando esos riesgos de tener una intoxicación. Eso es así. Eso es ineludible. Dentro de eso hay muchos matices, porque si tú utilizas en restauración una cosa que se llama huevina, que es el huevo líquido Claro. pasteurizado, que es un huevo líquido, que viene líquido todavía en la industria alimentaria, pero claro, ¿qué se hace? Se calienta en condiciones más controladas, entonces se garantiza su inocuidad, se destruye salmonela para que nos entendamos, pero sin que el huevo llegue a cuajar. Entonces, tú con esa huevina te la puedes beber a tragos si quieres, que no te vas a intoxicar porque está ya controlada. Térmicamente ya hemos, de alguna forma, eliminado ese patógeno. Pero claro, el problema viene cuando en bares y restaurantes se saltan sistemáticamente la legislación y Eso te iba a cocinan. preguntar. En un restaurante, perdona que te corte, pero en un restaurante bar es ilegal también usar huevo. No es ilegal si lo cocinas correctamente. Lo que es ilegal es usar huevos frescos crudos, típico con la cáscara que tú cascas, y si te hacen la tortilla como se suele hacer en estos casos o líquida, sí es ilegal, porque la legislación te dice que como mínimo tienes que alcanzar 70 grados centígrados en el centro del producto. En el Si tú centro. alcanzas 70, sí o sí por narices, la tortilla se cuaja, ¿vale? Porque la yema y la clara cuajan a diferentes temperaturas, pero siempre por menos de 70, entre los 68, incluso algo menos 58, 60. Pero claro, aquí hay un pero, que la legislación de estos temas fue casualmente justo antes de lo de Casa Dani. Creo que esto fue por febrero o por marzo, ¿puede ser? Sí, fue hace un año o medio, entre medio año y un año, yo creo. Sí, que es verdad, del año pasado. Pues previamente, rollo 2 o 3 meses antes, la propia legislación española hizo una actualización que lleva mucho tiempo sin actualizarse porque hasta ahora era en bares y restaurantes, oye, 70 grados y nos quitamos todo eso. Pero claro, no es estrictamente necesario alcanzar 70. 70 es como para curarte en salud. Hay otra recomendación que es, oye, si alcanzas 63 grados durante, creo que era unos 20 segundos, te lo tenía que revisar, son unos 20 o 30 segundos, es decir, alargas un poquito más el tiempo, pero bajas la temperatura, puede ser que el centro de la tortilla no esté del todo cuajado, que esté un poquito así más meloso y demás, y aún así te has cargado el riesgo de salmonela. Claro, eso implica pues hacer Claro. malabares, termómetros, que es lo correcto que hay que hacer en bares. Eso casi nadie lo hace, salvo que seas muy pro, ¿no? Pues Claro. termómetro, vigila que hayan alcanzado los 63 grados y luego, claro, hay otro pero, que a veces la gente, yo he visto vídeos en gente en Instagram haciéndolo, que te pone el termómetro, mira cómo alcanza, y dice, a ver, estás Manolo tocando con el termómetro del fondo de la sartén que está calentísimo. Eso no es el centro de la tortilla. Tienes que sacar la tortilla recién cocinada y entonces mide y ves si lo estás haciendo bien o no. Son demasiadas rocambolerías, que yo entiendo que la tortilla, yo también he probado tortillas, esto no lo confesaré nunca en público, aunque bueno, esto lo va a contar la gente, pero alguna vez, pues lo tibio que vas, te ponen
Si me la ponen muy, muy líquida, a mí me da asco literalmente porque es algo que tengo que no me mata. Pero si está un poquito, bueno, un poco cuajada y tal, puedo hacer el S y es verdad que está muy buena, sí buena está. Pero Claro, sí, bueno, está. hay que valorar lo mismo de lo que digo siempre. ¿Quieres seguir viviendo? Si quieres vivir, pues bueno, valora tú si te quieres comer la tortilla o no. Que en este caso, creo que no hubo muertes, pero a veces se ha muerto gente por comerse un bocadillo de tortilla que llevaba no sé cuánto tiempo. Pasó en los carnavales de Cádiz hace 2 o 3 años. Que de hecho yo fui una vez con la tele a cubrir un caso de venta ambulante que fue en 4, en el programa en el punto de mira, que nos llevaron ahí a ver lo que hacían en la calle y demás. Y es que el año anterior a eso había muerto 2 o 3 personas por comerse un bocadillo de tortilla, todo mal, poco hecho y demás, y encima durante todo el día ahí a temperatura ambiente, claro, crece tanta salmonela, lo pilló alguien que estaba un poco delicado de salud, y para adelante y te lo cargas, y es que eso es así. Encima, el tema del huevo muy peligroso también, el Claro. tema de ensaladilla rusa, aquí en Murcia, la marinera. Es decir, que al final Murcia, marinera, calor, o sea, al final también yo creo que tiene que haber un control muy grande. Claro. Bueno, es verdad que en restaurantes, bares que igual producen en masa, que no lo defiendo ni mucho menos, pero puedo entender también el tema de, oye, pues mira, se me ha pasado, no he estado tanto tiempo mirando, no lo he vigilado mucho, pero hay que tener cuidado. O sea, es decir, que si vemos una tortilla en un bar-restaurante que está súper líquida, oye, tómatela y tal, si quieres, pero también tienes que saber que cuanto más líquido esté, mayor riesgo hay al final. Y es una lotería, al final te puede pasar o no. Sí, Pero y tener precauciones, si te gusta así poco hecho y demás, y intenta comértela nada más, no cocinarla. estoy viendo, ¿no? Claro, porque el combo de ahí de buscarte la intoxicación es que encima ya incluso si la haces en casa, oye, que te gusta poco hecho y tal, pues no la guardes al día siguiente o no te la comas 2 o 3 días después, porque cuanto más tiempo, esa salmonela que casi seguro va a estar ahí va a seguir creciendo hasta unos niveles que ya te provocan la Y intoxicación. si tú, por ejemplo, compras una tortilla de Ujú. patatas, poco hecha, en un restaurante, y dices, hostia, voy a comprarla aquí a la hora de comer, y me la llevo para casa, o me la llevo, imagínate, voy a la casa del campo, que está 1 hora, hora y media, me la llevo y me la ceno allí. Claro, si está poco hecha, la llevas en el coche y vas al campo, a la playa, donde sea, claro, ahí es lo que tú dices, ¿no? Es decir, ahí te estás jugándola aún Claro, es más. delicado porque aparte, si va a ser en verano que las temperaturas aumentan en torno a 25 o 30 grados, ya estamos siempre en una zona de riesgo. Por eso se dice que en verano hay más intoxicaciones alimentarias. Al final, el factor temperatura y tiempo son cruciales. ¿En verano hay más? O sea, por estadística, ¿hay Sí, más? sobre todo a nivel de salmonela, porque entre los 25 y 30 es la temperatura óptima de crecimiento. Entonces suele Buah, haber muchos pues sí. casos por todo el tema de las ensaladillas, de las tortillas. Aunque es verdad que lo que decías de la marinera y demás, en el tema de la ensaladilla no suele ser tan problemático porque casi todo el mundo utiliza mayonesa industrial que vaya tratada, porque ahí sí que si tú haces la mayonesa casera, aparte de que no te aguanta nada, tú ahí eso no lo calientas, la mayonesa la puedes usar el mismo día y ya está. Ahí no creo que no hay tanto problema, pero las tortillas sí, porque es una cosa que nos gusta tomar cruda y cocinada y todo esto, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de rangos de temperatura y de tiempo, esos transportes de irnos a picnic, a la playa y demás, ahí es mejor no priorizar o usar otros alimentos menos arriesgados. O yo os diría, oye, pues en vez de hacer la tortilla en casa, que está buenísima, puedes comprarla una envasada, que es verdad que no es lo mejor del mundo, pero dentro de lo que cabe cada vez hacen mejor, con mejor composición y están bastante bien, bastante apañadas, y aunque luego hay que darle un golpe de calor, suelen venir ya algunas con el tratamiento prehecho. Incluso con huevina también, ¿no? Claro, Imagino llevan que la ya ese. huevina y oye, aunque no estén, o te dicen, oye, aún así caliéntalo y demás, ya partimos de una base de seguridad, de un estándar de seguridad que te va a ahorrar esos Claro. problemas. Entonces, bueno, es valorar un poco esas Yo, cosas. a la gente que decide incluso que tenga hijos y tal, que lo tenga muy en cuenta, ¿no? También, porque por hacen más de riesgo. A lo mejor te vas con los amigos y dices, bueno, me la juego, pero pues, si tienes hijos de pequeños, Claro, más importante. O ancianos. ancianos y los niños, sobre todo por el tema del peso, porque estas cosas al final suelen ir los contaminantes, las toxinas, incluso las bacterias, puede ser por dosis peso. Entonces, como son más pequeñitos, pesan menos, la misma cantidad que a lo mejor tú no te intoxicas, no te pasa nada, a lo mejor a ellos sí que les hace daño. Y en el caso de ancianos, porque tienen al final el sistema inmunitario más debilitado y a la misma cantidad, pues puede ser igual, ¿no? Que le haga un daño. Eso pasa también con las almendras, ¿no? Cuando te pilla una almendra mala, creo que Mm, a ver, que esto no quiero hacer una apología, no quiero promover esto, pero creo que almendras que estén malas, porque si no me llevan cianuro. cianuro, Un compuesto que se transforma luego en cianuro, igual que los huesos de melocotones, albaricoques y todo esto. Sí, justo. Creo que con 15 almendras malas amargas. es capaz de encontrar un niño. Correcto. Y en adultos Y es a más cantidad. 60 o Sí, así. no recuerdo la cantidad exacta porque al final depende de la concentración, pero A mí se me quedó grabado, la verdad, cuando lo escuché en la carrera, no por nada, pero se me quedó grabado, mm, no lo voy a usar. sí, bueno, si algún día un Pero niño te cae mal, pues ya sabes, ¿no? Lo que. justamente si me quedó muy mal o el padre, Claro, para tenerlo en claro. cuenta. Pues Mario, estamos terminando, que te hacía una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de seguridad alimentaria, que un poco a ver tu opinión. Pero antes de esto también decirte que muchísimas gracias porque la verdad que está siendo
vaya, estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía. Creo que si yo estoy aprendiendo un montón, la gente que no tenga ningún tipo de idea de nutrición ni nada, pues aprenderá una barbaridad. Y sobre todo también agradecerte, aunque no hemos sacado todavía, pero la cercanía y la facilidad con lo que lo explicas, ¿eh? También te digo que no sé si porque estás también acostumbrado, pero lo explicas muy fácil, muy entendible y que no te metes en temas de muy tecnicismo que a mucha gente le pasa y se entiende incluso peor, ¿no? O sea, a veces pasa que por querer explicarlo muy bien se entiende peor incluso, ¿no? Y la pregunta que te iba a hacer, que no tiene nada que ver ya con el tema de ser alimentaria, puedes relajarte o Uf, no, ya está, ya he eh, superado la prueba. es el tema de, como tú estás mucho por temas redes sociales, que yo también, ¿cómo ves tú el tema de las redes sociales actualmente? Pero sobre todo, ¿a qué me refiero con esto? Si con el tema de la sobreinformación o la información que se da, es decir, ¿qué piensas al respecto? Que no es una, no tiene que haber una opinión súper mega crítica, pero me refiero, a mí es algo que me causa curiosidad, el antiguo episodio que hice, y siempre lo comento si puedo, si la persona está metida en redes sociales, porque yo, por ejemplo, a nivel de nutrición veo que de tanta información que hay muchos gurús, hay mucha mala información y hay mucho peligro que la gente no es consciente. Sí, ahí yo creo que los nutricionistas lo tenéis bastante chungo desde hace tiempo, ¿no? Es algo que se sabe el tema del intrusismo, de gente que se flipa a los coaches nutricionales, gente que, bueno, se llame como se llame, no tiene ni un, vamos, ni tiene el TSD, el técnico superior, o sea, que no tiene gente que no tiene ningún tipo de formación y se Ningún dedica a tipo. pautar dietas y a decir auténticos disparates. Es algo que a mí también me cabrea mucho porque al final yo, aunque soy tecnólogo, también tengo un máster. Somos un poco como hermanados, ¿no? Nutriólogo y nutricionista, para mí, Claro, siempre ha sido mi hermano de... y que al final yo me he criado o he crecido en redes junto a otros muchos compañeros nutricionistas, tiritas nutricionistas que admiro y que son fuentes de inspiración constante. Y claro, yo desde que empecé, sobre todo en Twitter, me juntaba con muchos nutricionistas y era como el tema del intrusismo algo que tenía muy, muy en mente. De hecho, a Sí, mí sí. muchos tecnólogos me preguntan, oye, con la carrera de tecnología de alimentos, ¿puedo pausar dietas? Y me digo, no, por favor, estate quieto, dedícate a lo tuyo. Ya tengo bastante con también nosotros en nuestro gremio intrusismo por todos lados, cada uno a lo suyo. Es verdad que hay cosas que podemos pautar o en este caso podemos trabajar en industria, cada uno con su área y demás, pero es que hay cosas que la ley marca y si la ley no te permite pautar dietas, tú no te dediques a pautar dietas porque estamos hablando de algo bastante serio. Entonces, Claro, eso por ejemplo, en tecnólogo alimentario, o sea, tú ves información que se ve por redes sociales, que digas tú, hostia, eso es una mira, yo barbaridad. O sea, ahí, esto ya es un atentado. Digo de gente sobre todo que tenga un altavoz, sí, porque a ver, si lo dice Pepe, que tiene 50 seguidores, pues me da un poco más igual, pero si lo dice tal, que tiene 50.000 sí. seguidores, el problema no es que lo digas, el problema es que hay 50.000 personas que igual se lo A creen. ver, sí que en el último año, te diría, último año y algo, es algo que yo pensaba que no, porque la tecnología de alimentos, la seguridad alimentaria es algo que más o menos se desconoce y los poquitos que hablamos de eso solemos hacerlo pues con rigor y de Sin forma saber. adecuada. Pero sí que me he encontrado en los últimos años gente que, bueno, tanto porque tiene un altavoz grande en Instagram, en redes, o porque directamente le da igual hacer el ridículo y decir disparates, de hecho tengo algún vídeo comentándolo, gente que no tiene formación o que se mete en charcos y se pone a decir cosas que para mí es muy fácil o sea, aguantarme y decir, a ver, relájate, haz este argumento, explícaselo bien o haz una reacción, pero no sea muy faltoso. Pero es que hay gente directamente que no hay por dónde cogerlo y que es muy fácil para mí desmontar o explicar lo que eso dice. Entonces, a nivel de peligrosidad es peligroso porque esa gente llega a lo mejor a millones o va a tener mucho más repercusión lo que dicen, pero a la hora de explicarlo o de desmontarlo es muy fácil, porque a poco que sepas, dices, a ver, es que lo que estás diciendo no tiene sentido por esto, por esto, por esto, mírate Claro. esta legislación, mírate tal, y la gente, es fácil desmontarlo, pero claro, no va a llegar al mismo número de gente. En ese sentido, creo que los nutricionistas es más complicado porque que alguien crea el mensaje de un dietista nutricionista frente al de una persona poco documentada es más complicado porque la nutrición es algo que todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere saber Claro. de suplementos, de esto, de lo otro, y es complicado contrastar un mensaje de ese tipo porque al final creo que siempre va a quedar más o menos a la misma altura o es más complicado que tu mensaje, que es el riguroso, quede por encima. En cambio, lo nuestro es muy fácil porque como Sí es que es algo más cierto. técnico, a poco que sepas, y escuchas al otro y dices, vale, este tío maneja y el otro es un mindunti, un poco, ¿no? Sí, sí que es cierto que es verdad que en vuestro campo es más fácil porque al final tenía incluso la ley, ¿no? Diciendo, Claro. mira, es que esto es así y Paradójicamente, punto. al ser más complejo, es más fácil, ¿sabes? En ese sentido, Pues, el rebatirlo. yo a veces incluso he visto en tu Instagram algún post y tal que vaya, que esto no lo estoy diciendo por criticar, o sea, por meter aquí mierda de gurús y tal, simplemente por ver un poco tu opinión o si en tecnología alimentaria te he visto a lo mejor algún caso que digas, hostia, pues hubo una noticia que un influencer dijo que tal y se montó un revuelo por todo esto cuando no es así, ¿no? Que, a ver, simplemente por eso, ¿no? Algo que igual haya sido muy viral
que tú digas, oye, pues mira, yo lo desmonto Sí, o el fácilmente. tema de las tablas de madera, que también hay gente, otros divulgadores incluso, que son más de Bueno, amplio sí. rango, que no son tan específicos de la industria alimentaria. Y en ese caso es también una cosa de, oye, deja o escucha a los que sabemos un poco más de ese tema. No quiere decir que yo sea aquí Jesucristo, que tenga razón en todo, pero sí. No, pero al final tienes una formación que te Claro, pero, acredita. y aunque yo me equivoque, pero si yo te estoy dando argumentos, te estoy diciendo, mira, la legislación pone esto, pone que las tablas de madera esto, tal, no sé qué, no sé cuántas, pues si luego tú te dedicas a seguir engañando o dando falsa información cuando ya te han explicado que no es así, pues eso ya es la responsabilidad de cada uno. Pero en general esos casos son muy minoritarios. La gente mayormente que dice disparates es gente que a poco que lo veas sabes que no tiene ningún tipo de criterio. El problema de esto es que la población general se fía de esa gente y ve cualquier vídeo y nos mete a todos en el mismo saco. A mí me comentan muchas veces, madre mía, que se cree que tal, que no sabe ni lo que he estudiado, ni que tengo una carrera. Bueno, Eso, claro. yo una vez vi un comentario que te hicieron que me hizo mucha gracia. No recuerdo en qué vídeo, y obviamente no recuerdo a la persona, ¿vale? Pero que tú pusiste, yo no sé si fue con el de mimbre de pan, no lo sé, ¿eh? Todos esos, la gente se calienta mucho con la madera, me ponen a parir, sí. Justo, yo me acuerdo que un comentario era, o sea, tú pusiste un mensaje que era informativo, de divulgación, Sí. y yo creo que vi un comentario que te pusieron algo de este que está alineado con la industria de no sé qué, yo pensando, hostia, pero hay que ser rebuscado, Sí, Eva. no, pero eso cuando se viraliza algo un poquito, incluso ahora en TikTok, algún vídeo se mueve más de la cuenta o en YouTube, la cantidad de comentarios, es que esos comentarios yo ni me rayo ni me los tomo mal porque es que me río directamente porque hay gente que dices, a ver, es que no hay por dónde cogerlo. Hay mucha gente que al final vea una cara en internet, alguien así hablando a cámara, y aunque lo que digas esté fundamentado, si a ti te choca o va en contra de tus creencias o de lo que tú crees, Lo que tú este es un crees, ignorante, este tal, no sé qué, y te mete el mismo saco que cualquiera porque se piensan que el hecho de grabarte frente a una cámara ya es como que eres eso, el típico que a mí no. te pueden linchar o que total, Sí, poder que al tener la... final eres el youtuber o eres el tal, que eso no quiere decir que los youtubers, claro, muchos son de entretenimiento, pero hoy en día hay mucho nicho, mucho campo y hay gente que hace divulgación en redes, hacemos, ¿no? Desde hace mucho Total, tiempo. Pero bueno, hay gente que al final eso no lo entiende y que también está en su derecho, oye, yo y cualquiera somos un perfil público, cuando te grabas en una cámara sabes a lo que te expones y es jugar total. con eso y hay comentarios que te molestarán más que otros. Sobre todo a mí no me molestan, pero me hacen, pues eso, que le dé vueltas lo que están fundamentados y es de gente que tiene cierto criterio. Entonces digo, oye, vamos a ver qué ha dicho Justo. porque puede ser que yo me haya equivocado, quiero mejorar mi mensaje y si esta persona ha pensado esto es que yo me he explicado mal. Pero si te pone un tío de, yo qué sé, de no sé dónde, madre mía, que tecnólogo alimentario, eso que se lo ha inventado, y dice, a ver, tío, es que solo poniendo en Google 4 cosas lo sacas. Si no Eso das para ya es eso, yo no te puedo explicar más. Yo muy no básico. puedo perder el tiempo de Claro. explicarte esas cosas. O sea, que bueno. Pues nada, Mario, ya va a terminar que decirte lo que te he contado, que muchísimas gracias, que pienso igual que tú, en eso que me has comentado último, que lo que te he dicho, gracias por la cercanía, por explicarlo tan fácil, por arrojar muchísima luz en todos estos temas, que de verdad hay muchísima más duda de la que parece, incluso miedo, ¿vale? En estos temas. Y nada, el tema de que espero que te vaya también muy bien, que hayas estado cómodo, que lo hayas Genial. disfrutado incluso, que hemos estado a una orilla, o sea, que ha estado bastante bien. La gente que lo esté escuchando, que espero que sea mucha gente de aquí a un futuro, que también lo disfrute y aprenda, sobre todo que es lo más importante, y que se pase un buen rato. Y nada, simplemente que el tema del canal de Mario, todas sus redes sociales, yo también lo comentaré o lo pondré ya sea en la descripción del podcast o si subo el vídeo a YouTube o a mis redes, lo pondré, obviamente te mencionaré, para que la gente le eche un vistazo porque de verdad no tiene desperdicio y aprendes un montón. Y nada, y también que el tema de destacando de tu plataforma que vaya súper bien, porque también le eché un vistacillo y me mola mucho cómo lo estás haciendo. Muchas Así que nada, gracias. Mario, si quieres despedirte. Nada, pues te agradezco un montón la invitación, me lo he pasado genial, súper cómodo y un placer tratar de estos temas, ¿no? Que como decíamos son más desconocidos, que la gente no tiene tan a mano y bueno, espero haber aportado algo, ¿no? Que la gente también haya echado un buen ratillo, que siempre es lo más interesante. 100%. Y nada, la persona que lo está escuchando, pues que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en el siguiente episodio. Así que hasta la próxima. Chao, hasta luego.